La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Este es Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Alexis Ramírez, como siempre, nos acompaña en la grabación del programa, en la realización Carlos Vélez. Hoy vamos a hablar de videoarte y de un proyecto que se ha venido desarrollando por estos días que se denomina Faenza 2018. Es una muestra de videoarte donde han participado proyectos de distintos países y tenemos a varias personas que hacen parte de la organización de Faenza 2018. Están con nosotros Catalina Rojas Casallas, ella es maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, magíster en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional, colaboradora del programa radial Voces de Color y Música. Está con nosotros también Libertad Patiño Morales, ella es realizadora audiovisual de la Universidad de Chile, y está también Freddy Forero, que es uno de los también organizadores del evento, quien hizo parte del jurado de selección, artista plástico de la Universidad Distrital. Bienvenidos Catalina Rojas, Libertad Patiño Morales y Freddy Forero al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Catalina nuevamente nos trae una propuesta que hace parte de los proyectos que Obra Comisionada está alrededor de estos proyectos artísticos. Preséntanos entonces desde el punto de vista de Obra Comisionada, Catalina Rojas, Faenza 2018. Sí, dentro de las gestiones que viene haciendo Obra Comisionada, no solamente en la ciudad, sino en las relaciones con el país y con algunos de los proyectos, pues Proyecto Faenza no solamente hace parte de una serie de amigos y conocidos de hace tiempo, sino que también este año hicieron esta recopilación y esta convocatoria abierta para una muestra de videoarte. Entonces, dentro de las líneas de Obra Comisionada de alianzas, gestiones e intercambios, pues se vio viable y posible poder traer esta muestra y traerlos a ellos a conocer la ciudad, a participar y un poco como a debatir en torno a ciertas disciplinas como lo es el videoarte y los límites entre las diferentes carreras o programas de formación que permiten desarrollar pues como lo que sería videoarte, lo que sería video experimental, lo que sería esta corriente y poder así como contribuir un poco al medio a ampliar las visiones que se tienen sobre esta línea en especial. Entonces, pues Freddy y Libertad pues muy cordialmente aceptaron la invitación de poder participar en las instalaciones de Obra Comisionada para dar a conocer esta muestra que aparte está bien nutrida, es diversa y tiene pues como mucho potencial para ser divulgada no solamente aquí en la ciudad sino en el resto del país. Hablamos entonces de trabajos realizados por artistas contemporáneos quien utilizan la imagen en movimiento como su medio de expresión artística. Estoy leyendo aparte pues como la descripción de lo que es Faenza 2018. Partamos de esa imagen en movimiento, Freddy Forero y Libertad Patiño Morales.
¿Qué tan conocido, qué tan reconocido es actualmente el videoarte como medio de expresión para los artistas? Hablamos ya de artistas contemporáneos y en otras ocasiones aquí en el programa radial pues hemos tenido la oportunidad de invitar artistas que usan el videoarte o la instalación o combinan, digamos, la instalación, el performance y el video, en fin, varias formas de manifestarse, pero en este caso específico del videoarte, ¿qué tan usado, digamos, es hoy por los artistas contemporáneos? Pues yo creo que igual es una práctica artística que también viene paralela a la pintura, al dibujo, o sea, hay muchos artistas que trabajan alrededor de la imagen en movimiento. Yo creo que de pronto es un poco complejo es la muestra, los escenarios en donde se pueden ver este tipo de expresiones artísticas. Existen convocatorias para, digamos, que aplicar y que estos artistas puedan mostrar sus trabajos, pero de alguna manera estos espacios se quedan cortos, ¿sí? Entonces nosotros, digamos que empezamos a pensar cómo podríamos lograr visualizar o crear otro tipo de espacios en los que se pudieran presentar este tipo de prácticas. Pues digamos que cabe resaltar un poco la zona en donde estamos, pues Proyecto Faenza es un espacio que se creó en el centro de la ciudad de Bogotá, en una zona de teatros, en una zona, la calle 22 es un espacio en el que en los 70s y los 80s hubo un movimiento de salas de cine impresionante. Entonces, de alguna manera ese espacio en donde estamos nos permitió crear alianzas con universidades, en este caso la Universidad Central, que es la dueña o la que administra estos teatros que se restauraron, y pensamos en que podía existir una posibilidad de mostrar el videoarte en unas pantallas de cine, en unas dimensiones diferentes a las que se viene, digamos, que desarrollando. O sea, generalmente se muestran en televisores, se muestran en espacios un poco pequeños, entonces quisimos de pronto también jugar un poco con esas dimensiones, redimensionar el video y digamos que en ese ejercicio ver qué pasaba un poco. Bueno, hablemos de formación de públicos, que me parece un tema interesante, porque por un lado está quienes producen el videoarte, pero también quién consume. ¿Cómo ven hoy, una vez realizado este Faenza 2018, cuál ha sido como la respuesta del público y cómo lo ven a futuro? Bueno, pues un espacio interesante a desarrollar es la formación de públicos, y precisamente en esta discusión alrededor del videoarte surgen preguntas de los artistas que habitan el centro de Bogotá y se generan alianzas para abrir espacios. Entonces, cuando se generan estas alianzas, por ejemplo, con las universidades, y surge como esta posibilidad de hacer esta muestra, también se da de la mano como la unión entre los artistas que habitan el centro para generar espacios como los talleres abiertos, donde la gente puede entrar a visitar los talleres, y eso genera como que mucho público que quiere consumir arte o público que habita el centro puede acceder a estos talleres, y a la vez, como los teatros quedan junto a los talleres ahí en el centro de la ciudad, pues hay como una forma de llamar a ese público que ya está yendo como por una necesidad de ver arte, de como conectarse con otras experiencias que no están como instaladas en el centro, no es lo que la gente tiene en el imaginario de lo que ocurre en el centro de Bogotá. Entonces creo que fue muy interesante poder hacer esa muestra ahí, poder participar como de este evento que unía artistas y que también tenía un público que llegó no directamente a enfrentarse con el videoarte, pero que pudo acceder a él, porque el problema también está como en el vínculo entre el espectador y el videoarte, ¿no? Como cómo se consume esto, cómo podemos llegar a estos espacios y que la gente se anime a participar a una proyección de videoarte. Creo que es eso. Y en términos también de formación de públicos, ¿cómo le podemos explicar a los oyentes la diferenciación entre videoarte y otro tipo de producción de video, de cine o de televisión, un documental, un argumental? ¿Cuál sería una definición para videoarte? Bueno, yo creo que un punto sería que muchos artistas anulan como esa linealidad en el tiempo, como ese contar historias, como se cuentan en los cortos o en el cine. Es un proceso completamente diferente.
casi que cuando tú vas a apreciar o a ver un video experimental o un videoarte, no sabes con qué te vas a encontrar, porque puedes encontrar un video que de alguna manera puede presentarse como una pintura, como un recorrido de topografías de colores, con unos sonidos extraños o específicos, y eso es lo que vas a ver. O puedes encontrar juegos de luces, juegos de sonidos diferentes. También existe como algo que hablamos ayer, un límite entre el registro del performance, de las acciones corporales que son registradas a través de la cámara, pero que de alguna manera también se convierten en unos videos experimentales, en unas maneras de ver el cuerpo, de ver las acciones. Entonces, pues digamos que pues de alguna manera es como difícil definirlo o encasillarlo, es una expresión muy variada. Algo importante es que hemos hablado mucho aquí en el programa sobre como esas condiciones que hacen que una obra de arte sea una obra de arte, o que el video sea videoarte, y creo que algunas de las condiciones también es como uno, desde quien parte, ¿no? Que todavía está pues como en el limbo, ¿no? Dentro de algunos se sienten incluidos, otros no, los realizadores audiovisuales o los artistas se sienten excluidos con los audiovisuales, etcétera. Otra es como, digamos que Freddy hablaba de la narrativa, y creo que también es un asunto dentro de los tiempos, puede ser, y también un asunto del espacio. Muchos requieren, y en ocasiones algunos requieren como una inmersión del espectador para poderse sentir, vivir, abstraerse dentro del proceso pues como de vivir el videoarte en general, ¿no? Entonces creo que esas son algunas condiciones también que se dan para designar que es videoarte. Sí, no, es que quería comentar que precisamente algo muy interesante de traer la muestra obra comisionada ha sido que en la primera muestra de la convocatoria que se tuvo en Bogotá, en el Teatro Bogotá, la gente asistía, veía la proyección, pero no había un espacio de discusión, y algo muy interesante que se ha dado acá es poder después de la proyección tener conversación con el público asistente, porque también las dudas surgen de todas partes, ¿no? Donde se delimitan esos linderos entre el videoarte, entre el video narrativo, y cómo desdibujamos eso. Entonces es más interesante, creo, que generar todas las preguntas que surgen a través de la experiencia de los videos, y como que cada quien se va dando su respuesta, no es como que hay una línea que divide un espacio del otro, es como dar ese espacio para las preguntas. Faenza 2018 hizo la convocatoria, a la cual llegaron más de 70 proyectos de países como Brasil, Cuba, España, Francia, Italia, México, Tailandia y claro está Colombia, y se dividió, los trabajos se dividieron en 4 programas. Hablemos de esos programas entonces, en que se dividió Faenza 2018. Bueno, digamos que una de las cosas que pensamos y hablamos mucho acerca de eso fue si lanzábamos una convocatoria con una temática específica, o si simplemente hacíamos una convocatoria que fuera libre de aplicación. Al final decidimos este último momento, y esto nos permitió recibir trabajos de todo tipo de temáticas, al igual que de diferentes productores, es decir, aplicaron estudiantes, aplicaron artistas en práctica, docentes, artistas internacionales. Entonces eso nos permitió de alguna manera nutrir esa convocatoria, y pues cuando empezamos a analizar, a evaluar los videos, pues nos dimos cuenta de que teníamos un material muy bueno para mostrar. Entonces pues hay una persona muy importante que no está con nosotros acá, que es Lorena. Ella es curadora, y ella, después de que recopilamos los videos que pensamos que podrían estar en la muestra, ella se tomó la tarea de curarlas, de curar esa muestra, de tratar de empezar a darle un hilo a todo este material que teníamos. Entonces ahí es donde se empieza como a delimitar un poco los videos. Entonces aparecen, digamos, temas como juega local, efímero,
¿cuáles son las Siéntelo. Siéntelo y Abstráelo. Abstráelo. Entonces, digamos, Abstráelo tiene mucho que ver con estos videos en los que tú tienes que de pronto ver un lenguaje deconstruido, el cual tienes que volver tú mismo a construir, porque son unos lenguajes que no tienen, digamos, que un discurso al que uno está acostumbrado, mientras que Efímero tiene un poco que ver con el tiempo, con la necesidad de, digamos, de hablar desde el tiempo pasado, el tiempo presente, ahí aparecen videos que son registros de performance que tienen que ver un poco como con eso de si se hace una acción y no se registra, pues no tiene nada de material para mostrarse, ¿sí? Entonces, de alguna manera, se empezaron a generar estas temáticas. Juega local tiene que ver un poco con estas prácticas de discursos más de determinados sitios geográficos que hablan desde su propia localidad, y el último era Siéntelo, que digamos que fue como de los más fáciles de encasillar, porque es simplemente que habla de sensaciones, de sentimientos, te transmite como ese tipo de cosas. Entonces, pues, esa manera de curar la muestra permitió como tratar de darle una temática a las interrogantes que planteaban los artistas. Entonces, desde el punto de vista, Catalina, de la curaduría, me imagino que es difícil lograr, y el término que usó Freddy Forero fue encasillar, o sea, cómo tratar de organizar esa diversidad en estos 4 temas, además el título que se le da a cada tema también muy diciente, una vez explicado también por Freddy Forero, pues uno entiende también lo que significa Siéntelo, Abstráelo, Juega local y Efímero, pero desde el punto de vista del curador hay una labor difícil ahí para lograrlo. Sí, claro, digamos que dentro de la práctica curatorial hay 2 líneas, ¿no? Muy visibles. Una es como una producción investigativa rígida, rigurosa, sobre un tema, un territorio, una pregunta, un problema, y se traen a colación pues ciertas piezas o ciertos artistas que reafirmen dicha pregunta o den respuesta a dicha pregunta, pero en este caso era como la aplicación abierta, entonces es la otra línea, donde se tienen las piezas y esas piezas empiezan a generar un diálogo y empiezan a vibrar en torno a unas respuestas, y lo que hizo Lorena Parada como curadora en esta muestra fue precisamente eso, empezar a sentir y a analizar un poco esas vibraciones de los 25 proyectos que fueron seleccionados de más de 50, 70, y empezar a encontrar hilos conductores que permitieran los enlaces entre las diversas piezas ya construidas como tal, ¿no? Y generar también como una apuesta, que creo que es lo interesante de la muestra, que está generando unos cuestionamientos en torno a sensaciones, en torno al registro, en torno a la misma producción, en torno a los roles y a los personajes, los artistas y el campo, que me parece pues como interesante también dentro de la curaduría que hizo Lorena. Hay 2 artistas invitados que hacen parte de la muestra. Hablemos de estos artistas y de sus trabajos. Bueno, una de las cosas que también vimos importante, digamos que para generar público, para atraer a más visitantes a la muestra o a gente que quiera conocer el videoarte, es utilizar estrategias, y una de las estrategias es invitar artistas que ya tienen cierta trayectoria, que tienen cierto reconocimiento, que de alguna manera van a causar recordación en ese evento que se promociona. Entonces decidimos invitar a 2 artistas, uno de una trayectoria ya, digamos que consagrada, y otro artista de una mediana trayectoria. También queríamos confrontar como, digamos, un artista joven versus un artista ya maduro en sus procesos. Y así logramos mostrar obras de Miller Lagos y de Ricardo Moreno en la muestra, sí.
Sí, digamos que Miller Lagos en su producción, él ha hecho parte de exposiciones, invitado nacional e internacional, y dentro del proceso pues como esta línea del video también no ha sido como muy conocida, entonces digamos que ha permitido pues como generar esos diálogos en torno a la muestra, y digamos que ya frente a la producción de Ricardo, como dice Freddy, en la producción joven, pues pone un poco en relación, ¿no? Como esas visiones de la producción desde el videoarte y desde algunas apropiaciones o reinterpretaciones de producciones específicas, ¿no? Entonces están como las dos vertientes dentro de esos dos personajes que le dan pie o le dan como polo a tierra frente a lo que ya se hace o a lo que está por hacerse o lo que permite como ampliar el campo del videoarte. Sí. Quería hacer una acotación, y es que digamos también son dos artistas que trabajan como en polos opuestos. O sea, Miller Lagos también tiene una temática, o en sus planteamientos de video le interesa mucho hacer unos registros de video que en los que no tenga que manipular la imagen, sino simplemente son registros en donde pone la cámara a funcionar, pero siempre pareciera que existiera algo truculento en ese lenguaje. Todo el mundo cuando ve alguno de sus piezas piensa que hizo algo para que esto pareciera o se sintiera de alguna manera, y no es así. Son registros de video muy, muy limpios en los que no hay ninguna edición, y son también como lenguajes de ensoñación. Él tiene una serie que habla del realismo mágico de toda esta parte en la que estuvieron los escritores, y funciona muy bien. Y Ricardo aborda el paisaje de otro tipo de maneras, y si hay una edición previa de video, bueno, hay una serie de cosas que funcionan en los dos artistas en la muestra. Bueno, dos preguntas como para entender un poco también la muestra. Faenza, ¿qué significa el nombre? Y si como tal la muestra es competitiva o tuvo algo de competencia. Bueno, Faenza, digamos que nosotros como somos un grupo de artistas que llegamos a esa zona y de los teatros que te comentaba, y uno de los teatros, digamos que emblemáticos de esa calle es el Teatro Faenza. Sí, y nosotros estamos ubicados enfrente del teatro, en un edificio de 4 pisos, enfrente del Teatro Faenza. Entonces empezamos a trabajar nosotros, digamos que nos definimos como artistas trabajando en colectividad, y algún día nos reunimos a pensar en qué nombre le podíamos dar a las cosas que estábamos gestando o que estaban sucediendo en el espacio, y pues veíamos al frente y teníamos el teatro con este letrero gigantesco que decía Faenza. Entonces decidimos en un inicio colocarle Faenza Studios. Ahora el espacio se llama Proyecto Faenza, porque de alguna manera no solo hemos generado, digamos, esta convocatoria de videoarte y esta muestra de videoarte, sino también hay otros artistas que tienen otros intereses, que algunos trabajan con la comunidad, que otros son docentes. Entonces también hay una artista docente que está generando unas intervenciones en el espacio público de la calle 22 con los estudiantes de la Universidad Distrital. Entonces, de alguna manera por eso nos redefinimos como Proyecto Faenza. Sí, pues dentro de esta historia de lo que es Proyecto Faenza es muy interesante como recordar que, claro, parte como por un lugar específico donde empiezan a converger diferentes artistas que empiezan de a poco a ocupar este espacio en este edificio, y luego surgen las dudas como de, oiga, bueno, ya que estamos acá juntos, nos encontramos en los pasillos, conversamos y cada quien está en su obra, pero surgen dudas sobre dónde está la labor del artista hoy. Y a medida de que va creciendo esta comunidad física donde están estos talleres de estos artistas, también se empieza a acercar otro tipo de gente que no necesariamente tiene el taller ahí. Entonces la comunidad ya crece, ya no son unos estudios, ya no es como gente que está compartiendo un espacio donde trabaja, sino que también hay otras inquietudes, ¿no? Entonces a partir de eso se empiezan a plantear cómo salir de la dinámica de ese espacio donde se trabaja y buscar otros espacios para cuestionarse la labor del artista. Entonces ya se empieza a hacer como, por ejemplo, hay un evento muy interesante que se hizo, que fue un foro en la Universidad Nacional en Bogotá, y fue muy bonita la experiencia de hacerlo porque se estaba cuestionando
reflexionando sobre la labor de FAENSA, sobre esta colectividad de artistas que trabajan en conjunto y que generan espacios como los talleres abiertos, que invitan a la gente a participar en sus estudios y esto, pero no solamente es eso, y entonces lo lindo de esa actividad o de ese foro fue que no fueron solo artistas plásticos, sino que había gente de danza, había actores, y muchas de las conversaciones que se dieron en ese foro eran alrededor como de, oiga, pero ¿por qué los artistas están tan separados? ¿Por qué tienen que ser los plásticos? ¿Por qué tienen que ser los audiovisuales? ¿Por qué tiene que estar todo el mundo como por un lado? Siendo que la pregunta por el arte es de todos y la circunstancia que le ocurre al arte nos afecta a todos. ¿Por qué no unirse? Entonces como que quedaron esas preguntas sueltas a partir de ese foro, y ya viendo que se acercaban personas como yo, por ejemplo, que no tengo el taller ahí en físico, pero que sí aporto como desde mi visión o desde lo que puedo como en las propuestas que hacemos, era como, no, pero entonces esto no son unos estudios, porque es que acá también hay gente afuera. Está, por ejemplo, la labor muy importante de Lorena, que es curadora, pero ella tampoco tiene su taller ahí, entonces ya también hay gente afuera, y también hay otros artistas que si bien son plásticos no tienen su taller ahí, entonces ya no somos ese espacio que es un edificio, sino es esta colectividad de gente que se reúne a hacerse preguntas y a generar espacios. Creo que de ahí también surge como la idea de hacer esta convocatoria de videoarte, porque no solamente es como producir tu obra y mostrar tu obra y ver cómo en colectivo hacemos para que eso sea visto, sino para plantearle también preguntas al entorno y sobre toda esta circunstancia del centro de la ciudad, que sí tiene toda una historia conectada con el arte, pero que en este momento está completamente fragmentada por diferentes procesos sociales que han ocurrido ahí, ¿no? No sé, creo que es como una parte muy bonita de este proyecto, que somos 18 personas que tienen cada uno una visión distinta, pero que tenemos como la convicción de poder juntarnos para hacer preguntas y para generar espacios y generar alianzas, como lo que ocurre hoy con Obra Comisionada, y seguir como extendiéndonos, ¿no? Bueno, nos queda como un minuto solamente para que hablemos de proyectos futuros y si en alguna red pueden de pronto los oyentes acceder a los trabajos o a la propuesta pues de videoarte de FAENSA 2018. Hablemos los proyectos futuros de Proyecto de obra FAENSA, comisionada. De obra comisionada, ¿qué tienes por ahora? Tenemos talleres, vienen para este mes de septiembre, viene Elena Salazar, artista y diseñadora de vestuario. Contaremos con un taller sobre patronaje. También contaremos con Camilo Betancourt, artista de Medellín pero que vive en Bogotá, sobre un taller de elaborar acuarelas y toda una construcción artesanal de recoger el paisaje y verlo a través de la acuarela, ¿cierto? Y ya digamos que tendremos algunos talleres en el mes de octubre y esperamos poder estar y hacer presencia en el Circuito y Semana del Arte en Bogotá en el mes de octubre. Esas son como algunas de las actividades que tendremos en Obra Comisionada. Bueno, y FAENSA 2019, ¿cómo? Sí, en cuanto a Proyecto FAENSA y específicamente en la muestra de videoarte 2018, pues se ha generado una itinerancia muy buena. O sea, empezamos en la Sala del Teatro Bogotá con esta muestra, ahora estamos con Obra Comisionada acá en Medellín. La otra semana vamos a retomar en una sala que se llama la Sala Fundadores en la Universidad Central, en el Teatro México, en la que vamos a generar, digamos que más discusiones alrededor del video, charlas con los artistas, locales que participaron en la muestra, y digamos que para finalizar este circuito tenemos una muestra en la Universidad de Pereira, también con este ciclo de videoarte, y pues básicamente la idea es ya empezar a pensar en el lanzamiento de la próxima convocatoria y esperar un resultado igual o mucho mejor. Claro que sí. Bueno, les agradecemos mucho el estar con nosotros en Voces de Color y Música, Libertad Patiño Morales, Freddy Forero y Catalina Rojas. Espero que vuelvan a estar con nosotros en Voces de Color y Música contándonos de los proyectos de FAENSA 2019. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Alexis Ramírez estuvo con nosotros en la grabación del programa radial Voces de Color y Música. Les recuerdo que lo pueden volver a escuchar en nuestro canal en YouTube, donde lo encuentran como Voces de Color y Música, programa radial.
La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.